tardes, amigos. Suso Souto, bienvenidos al otro lado del espejo. La historia universal, lo mismo pues que la historia de cada país, tiene muchísimas incoherencias, tiene muchas contradicciones y sobre todo pues preguntas sin respuestas. La cronología vigente que estamos utilizando actualmente, construida entre los siglos XV y los siglos XVII, fue impuesta por la Iglesia Católica y redactada por la mano jesuita, como de costumbre, en el proceso de una lucha ideológica muy fuerte entre diferentes tendencias. Durante los últimos 400 años, muchos historiadores y científicos expresaban sus dudas acerca de que la cronología vigente e inclusive proponían pues nuevos esquemas cronológicos que explicaban pues unos hechos y corregían ciertas contradicciones, pero bueno, desde luego dejaban sin responder pues muchas otras. Es decir, ¿por qué los hechos? Vale, es una de las primeras preguntas. ¿Por qué los hechos que sucedieron hace apenas entre 600 y 1200 años atrás están cubiertos por un espeso velo de misterio, mientras que la historia de algunos pueblos que vivieron hace más de 2000 años e incluso fechas anteriores es conocida con todo lujo de detalles? Nos parece que esto es algo un tanto extraño, que no conozcamos lo cercano y que nos digan que sí conocemos eso lejano. ¿Y por qué en la época del Renacimiento, que es otro detalle muy interesante, de pronto pues resurgen de la nada y se repiten pues las artes y las ciencias olvidadas y perdidas durante los 1000 años anteriores? Es decir, hubo una eclosión de conocimientos y de renovación de estas artes. Por lo tanto, bueno, bienvenidos al otro lado del espejo. En el programa de hoy os voy a hablar de un señor que se llama Anatoly Fomenko, que es un grandísimo matemático. A mí, para lo que me interesa pues son más estos estudios, pero es un grandísimo matemático. Este señor lo que nos hace es, pues con cálculos matemáticos y una serie de expertos también en la materia, hacen como una nueva cronología, ¿vale? Porque dicen que la basada en la de Scaliger, la que tenemos ahora mismo, esa basada en fechas bíblicas, pues no es bajo ningún concepto aceptable. Bueno, puede gustar más o menos, la idea es muy interesante. Yo no comparto muchas de estas cosas, pero hago este programa, es una primera parte que continuaré, pero lo hago con la intención de seguir pues con esos trabajos que algunos de vosotros pues ya saben por dónde voy, algunos de los vídeos publicados con las farsas históricas, y quería pues hacer pues este pequeño vídeo para seguir con esta materia, con la que seguiremos avanzando, entre ellos con alguno de los más fuertes colaboradores pues que tenemos o que tengo en el canal. Me apoyo en un trabajo de un resumen de Galina Likosova, ¿vale? Que es una profesora colombiana, y os voy a hablar pues de esta nueva cronología del matemático ruso Anatoly Fomenko, quien después de estudiar pues con métodos de estadística matemática la historia escrita de la mayoría de los países del mundo, es un trabajo muy concienzudo y muy extenso, pues llega a la conclusión de que la historia de muchos pueblos está alargada de manera artificial. Mi idea principal es que está acortada y no alargada, pero es muy interesante algunos de los conceptos que estudia. Fomenko critica la cronología vigente, la cual, como os dije al principio del vídeo, pues fue creada entre los siglos XV y XVII, y propone una nueva cronología global en la cual la historia de todas las civilizaciones, mirad lo que os voy a decir, incluidas las más antiguas como Egipto, Grecia, Roma y las más conocidas, él mantiene que abarcan apenas los últimos 900 o 1000 años de historia. Es decir, reduce toda la historia de la humanidad a unos 1000 años. Sé que es muy difícil de creer, pero con todas las manipulaciones que estamos viviendo, no deja de ser curioso y por lo menos descartarlo, pero después de estudiarlo. La versión cronológica de la antigüedad que hoy conocemos fue creada y completada, entre otros, por el historiador Scaliger, ¿vale? Que nació en el año 1540 y murió en el 1609, pero según la investigación del señor Fomenko,
esta versión o esta visión de la historia es totalmente errónea. Los autores anónimos de los manuscritos describían los acontecimientos que sucedieron, los que sucedieron 200, 500 años y hasta 1500 años atrás, y cuando dicen que Alejandro Magno en tal año conquistó medio mundo, pues eso quiere decir que así estaba escrito en alguno de los documentos que fuimos encontrando, pero no se sabe con respecto a qué año fue calculado el año de la conquista de Alejandro Magno. Por lo tanto, la fecha de inicio es lo más complicado en estas cronologías, y si estudiamos a fondo las que tenemos actualmente no hay por dónde cogerlas. Así que había posibilidades para diferentes ubicaciones en la historia, aunque los documentos escritos se basaron en algún hecho real, eso por supuesto. Cuando se dice que un personaje histórico es un duplicado de otro personaje histórico, quiere decirse que el mismo personaje real fue representado en la historia varias veces, no a veces una ni dos, sino muchas en diferentes épocas, y de ahí estas duplicidades. Pero hay que entender que este personaje real se multiplicó solo en el papel y no en la realidad que vimos y que vivimos. Y no es menos difícil la respuesta a la pregunta cómo se llamaba en realidad ese, aquel o aquel otro personaje. En la antigüedad la gente tenía muchos nombres y apodos, y además en las crónicas a veces aparecían con diferentes nombres debido a errores, confusiones, malas traducciones e incluso diferentes nombres con el que se conocían en diferentes lugares. Hacer el compendio de todo esto es un trabajo prácticamente imposible. Solo con la invención de la imprenta, que es uno de los buenos avances que nos llevaron a todo lo que estamos viviendo ahora, pero que no da no es para este programa, los nombres geográficos quedaron fijos en los mapas, pues antes cada mapa era único, porque había muy poquitas copias y lo hacía cada persona y no había esa imprenta que os estoy diciendo, y había muchas diferencias de uno al otro, dependiendo de los mapas que veamos. Hasta el planeta a veces parece otro o distinto. El trabajo de Anatoly Fomenko consistió en analizar los textos históricos con métodos de la matemática moderna y hacer enormes cálculos computacionales con 6 nuevos métodos de estadística, que serían los siguientes. El primero sería el principio de correlación de los máximos, después vendría el principio de pequeñas distorsiones, principio de extinción de frecuencias, principio de duplicación de frecuencias, el método de hojas de vida y el método de mejoramiento de los mapas geográficos. El que quiera profundizar en algo de esto, que me pida la información y a gusto se la entrego, y para ampliarla lo podríamos hacer en algún otro vídeo. El sistema cronológico aceptado deriva claramente de la cronología romana, eso sí lo tenemos todos muy claro. La falta de un estudio general donde la cronología universal estuviese basada en investigaciones y métodos científicos se explica no solo por el volumen exagerado de material para analizar, sino por problemas y dificultades objetivas que fueron observados por muchos estudiosos de todo este tema. En los trabajos fundamentales de Scaliger, la cronología está presentada en forma de unas tablas de fechas sin demostración. Irán saliendo algunas de las imágenes. Su base es la tradición canónica de la Iglesia, y esto no es sorprendente, ya que durante muchos siglos la historia era básicamente la historia de la Iglesia católica y por supuesto escrita por miembros de la Iglesia, clérigos, curas y demás. Hoy día se considera que las bases de la cronología fueron hechas por Eusebio Pánfilo y San Jerónimo en el siglo IV, pero hasta los siglos XVI y XVII casi todos los cronistas eran personajes creyentes o ocupaban cargos de importancia en la Iglesia. Como dije, los obispos Jerónimo, Teófilo, el arzobispo Asher, el teólogo Scaliger, que es la base principal de esta cronología, etcétera, etcétera, muchas fueron calculadas por las fechas de esta creación del mundo, la creación del mundo bíblico. Por lo tanto, ese error, que hoy en día ya podemos considerar totalmente farsa, es el que nos lleva a que las apreciaciones, a que las dataciones nunca sean anterior a estas fechas bíblicas, con todo el diluvio de Noé y toda la farsa de la religión judeo-árabe cristiana, o ya no sé cómo llamarle. El problema es que existen en muchos casos más de 200 versiones diferentes de la fecha de la creación del mundo,
y además derivan en muchísimos años. Es decir, por ejemplo, en Antioquía sería en el 5969 a.C. por Teófilo. En Bizancio, en el Imperio Bizantino, pues sería en el 5508, Asher, que sería de la hebrea, estamos hablando del 4004, Samaria del 4700, la judía del 3761, aunque después se haya juntado todo, y la de San Jerónimo pues en el 3491 a.C. Es decir, si os estáis fijando bien en estos datos, la amplitud de variación de esta importante fecha es de 2500 años. Es decir, en 2.500 años, si fueran en 10.000 millones o en 1 millón de años, no supondría prácticamente un margen de error ni aceptable. Pero en tan pocos años, un margen de error de 2.500 años quiere decir que no tenemos absolutamente idea de dónde parte esto, o sí la tenemos, pero hay unos intereses muy claros en que siga siendo así toda esta cronología. Yo, de hecho, la opinión personal es al revés que Fomenko. Creo que es mucho más larga de lo que hay, pero lo que dije, hay que valorar los buenos trabajos de gente muy preparada. El sistema cronológico de Scaliger tiene muchas contradicciones, pero los historiadores se tapan los ojos y tratan de no ver el problema, como siempre, la técnica del avestruz. Por un lado está la tradición y por otro lado el volumen de material que hay que analizar es tan gigantesco que a cualquiera se le acabarían los ánimos. Serían cientos de años para alguna sola persona e incluso para un gran equipo. Las dudas sobre la veracidad de la cronología tradicional las tenían muchísimos científicos, historiadores y estudiosos del tema, algunos muy importantes, y casi todos coinciden en que toda la historia antigua fue escrita en la Edad Media, o como mantengo yo, creo que es después de esa Edad Media con toda la manipulación jesuita. Nosotros estamos mucho más cerca de la época de los griegos y romanos antiguos de lo que está escrito en las tablas cronológicas, nos dice el científico inglés Edwin Benson. E incluso Isaac Newton, que se le conoce de todo, pero nadie habla de su cronología, de sus cálculos, que parece que, bueno, solo nos acordamos de él para lo que nos conviene, pues escribe dos libros extrañamente olvidados en los que habla claramente de estos errores cronológicos. Una es la breve crónica de acontecimientos históricos desde los principios de Europa hasta la conquista de Persia por Alejandro Magno, y el segundo sería la cronología corregida de los reinos antiguos. Esto lo escribe Newton, no Suso Souto. La versión de Newton es mucho más corta que la de Scaliger, no tanto como la de Fomenko, pero mucho más corta que la de Scaliger, aunque algunos hechos es cierto que los volvió aún más viejos, como por ejemplo el viaje de los argonautas. Newton analizó la historia de Egipto y de Grecia antes que la nuestra, y por ejemplo en la época del primer faraón egipcio Menes, ¿vale?, que según Scaliger es aproximadamente en el 3000 a.C., para mí es muy anterior, pero para Newton se da en el 946 a.C., es decir, 2000 años posterior a la cronología de Scaliger. Podríamos decir hace 2 días. 2000 años de diferencia es una auténtica exageración por un científico muy reconocido. La guerra de Troya, según Scaliger, yo aquí también tengo otras acepciones, será con lo que corte ya el programa de hoy para preparar la segunda parte. La cronología de Scaliger data del 1225 a.C., todo el tema de Troya, y Newton la ubica también en el 904 a.C. Por lo tanto, la traslación es de 330 años aproximadamente, y esto en los registros de los más importantes. Por lo tanto, ¿quién se puede creer algo de esto, o cómo entre todos podríamos llegar a la solución y a la verdad de todo esto? Esto pasa con muchísimos sucesos. Ya en la época moderna, por ejemplo, Nikolai Alexandrovich Morozov, ¿vale?, un ruso, que fue el primero que consideró la pregunta sobre la fundamentación científica de la cronología de Scaliger, en su libro Revelación en la tormenta y la tempestad, analizó la fecha de la traducción del Apocalipsis evangélico y llegó a las conclusiones que contradicen totalmente a Scaliger. En el año 1914 utilizó los métodos astronómicos para corregir las fechas de las predicciones bíblicas, y en los años entre los años 1924 y 1932 publicó su trabajo fundamental en 7 tomos llamado Cristo, donde se presentó una amplia crítica a Scaliger. Será una de las partes de este tema también exclusivamente hablando del Cristo.
o de Jesús, mejor dicho. Después de analizar un vasto material, el señor Morozo llegó a la conclusión de que la cronología de Scaliger está dilatada artificialmente, es decir, que es un hecho adrede. Y ahí pues ya vamos cogiendo el camino de la manipulación que tanto pensamos, que tanto nos critican, pero que cada vez vamos viendo que es totalmente real. Esta hipótesis se fundamenta en las repeticiones, es decir, en los textos que describen los mismos hechos, pero fechados en distintas épocas y llevados también a distintos lugares de la historia. Esto, por ejemplo, en la religión hebrea y el sionismo son muy amigos de reducir todo a derivación latina y hebreo y localizarlo todo en esa tierra prometida, cuando estoy totalmente convencido de que es todo prácticamente antes. Según parece, el señor Morozo no conocía los trabajos de Newton ni del señor Benson, y prácticamente ya estaban olvidados para entonces, y es impresionante cómo sus conclusiones concuerdan con ellos sin haber conocido esos trabajos. Y el historiador alemán Mommsen nos anotaba lo siguiente: Pitágoras, que viajó a Italia una generación antes de la expulsión de los reyes, esto sería en el 509 a.C., sin embargo se considera por los historiadores antiguos como amigo del sabio Numa, pero este sabio murió en el 673 a.C. Por lo tanto, si llegó en el 509 y tenía un amigo del 673, aquí ya están fallando los propios datos también de la cronología. O Pitágoras llegó con 200 años prácticamente, o aquí ya hay un hecho totalmente falseado o errado. Y también existen dos fechas pues para la fundación de Roma, según Bellanico y Damasto. En el siglo IV a.C., Roma fue fundada por Eneo y Odiseo y recibió el nombre de una troyana llamada Roma. Vale, para mí aquí la historia es totalmente al revés. Es decir, nos dice que Roma fue fundada al terminar la guerra de Troya, pero en la cronología de Scaliger la guerra de Troya termina en el siglo XIII a.C. y la fundación de Roma fue en el siglo VIII. Vale, por lo tanto la diferencia es de aproximadamente 500 años, es una auténtica barbaridad. Luego tenemos varias opciones: o Roma fue fundada 500 años antes de lo que nos dicen, o la guerra de Troya fue 500 años después también, o incluso los cronistas antiguos pueden decir mentiras con respecto a sus fundadores Eneo y Odisea. Yo personalmente difiero de todo esto. Vale, aquí pongo el punto final a la primera parte, solo para que os hagáis una idea de por dónde va a ir todo este trabajo, que más que real es un trabajo serio para poder llegar a estas conclusiones que entre muchos estamos tratando. Yo difiero de estas fechas, vale, lo podéis comprobar sobre todo en mis libros de la historia de los reyes míticos de la España antigua. Aquí está tal Roma que dicen troyana, y que viene de Roma. Yo, y en la historia general de España sale de otra manera. Roma, Rome, en este caso hija de Atlante, no viene de Troya, sino que es al revés, son sus hijos, en este caso Dardano, eran Dardano y Jasio los hermanos, hijos de Rome y Corito, que podría ser el dios Júpiter también de los romanos. Rome, hija de Atlante, por lo tanto los hijos de Rome son los que cruzan una parte del Mediterráneo, Dárdano escapando del asesinato de su hermano, y es el que funda Troya. Por lo tanto no puede ser una hija de troyanos, sino que es la madre de los fundadores de Troya, Rome, que incluso decían que en Valencia antiguamente había una ciudad llamada Rome. Esto muy mítico, vale, no tengo desde luego datos arqueológicos que puedan certificar mis palabras, pero está en libros muy muy importantes de la historia general de España. Historiae Rerum Hispaniae de Juan de Mariana. Y bueno, como veía, os quiero hacer pues las siguientes preguntas. ¿Creéis que para mí la historia sí está totalmente falseada, pero creéis posible que pueda haber una diferencia de tantos años? Para mí la historia es mucho más antigua de la que nos cuentan, pero estos investigadores están hablando que es muchísimo más moderno. En estos trabajos incluso hay algunos que mantienen que Aristóteles no era griego sino romano, incluso que los templos griegos míticos, el Partenón y algunos otros, que ya eran iglesias cristianas anteriormente, a las que se le fueron cambiando los nombres para construirnos
esta historia de la antigüedad. Sé que suena muy difícil creerlo, pero hay quien mantiene que incluso todas las piedras, grabados de la antigüedad, están puestos ahí para manipularlo. Yo lo veo muy difícil, sobre todo viendo los moles de estas pirámides, ¿no? Semejantes moles, pirámides y templos de la antigüedad, pero hay otros muchos con muchos datos interesantes que llevan su camino por otro lugar y que dicen que la historia tiene poco más de 800 o 1000 años y no miles como mantiene la ciencia oficial, o incluso cientos de miles o millones como mantenemos pues cada vez otros más. Nada, espero que os haya gustado esta introducción, ¿vale? Seguiré avanzando, nos veremos en la segunda parte y nada, compartid en las redes sociales, que es importante, suscribiros al canal, un like se agradece y nos vemos en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós amigos, muy buenas tardes.